Dios los bendiga, mis queridos hermanos. La bendición del Padre sobre ustedes, una vez más aquí reunidos en esta intención maravillosa de compartir una palabra. Me hago acompañar en este momento con los pastores Guarquidia y Franklin Sánchez. Como bien saben, son los líderes de la red de familia, con la pastora Kerla de Marcano, Cañamero de Marcano, recientemente casada con nuestro hermano Luis. Está al frente, como todos sabemos, del programa Extiende tu Mano, que cada día toma más consistencia y profundidad. Bueno, el título de la palabra que vamos a ministrar hoy se llama Crece en audacia. Qué importante cuando profundizamos en el tema, en estos tiempos ser audaz. Y quiero iniciar con un concepto que viene del diccionario de la Real Academia y dice así: capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. La Real Academia lo denota como una capacidad. Todos debemos tener porciones importantes de audacia, porque son acciones, según este concepto, poco comunes. O sea, mientras todos están en una condición, el Hijo de Dios, en su condición de hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, adquiere esa capacidad de ser audaz, ¿no? Sin temer a las dificultades y a los riesgos que se corren, o sea, que ello implica. Y en un segundo aspecto afirma que es la acción que demuestra esa capacidad. O sea, que el hecho es lo que hace que nosotros sepamos si somos o no audaces. Todos vamos a tener miedo en un momento determinado, todos vamos a vivir temores, ¿verdad? Pero si el temor paraliza, entonces ya el enemigo sí nos ha dominado. Todos podemos caminar en función a ese riesgo que estamos corriendo, pero creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a dar unos testimonios importantes. Hay una frase célebre que quiero nombrar, viene del colegio Hilson, y dice: la audacia no viene solo al recibir promesas de Dios, viene al elegir caminar hacia esa promesa. Me gusta también esta frase porque, como bien sabemos, la palabra de Dios está abarrotada de promesas. Y mucha gente dice, bueno, yo le estoy sirviendo a Dios, yo oro, yo voy al servicio, ahora espero que se cumpla la promesa. Pero esta frase dice que tú tienes que ir a buscar esa promesa. En otras palabras, el verbo que funciona en lo espiritual es la acción. O sea, en la acción, lo que tú hagas es lo que va a definir cuán grande es el poder que Dios va a derramar a través de eso que hagas. Hay una historia que bien conocemos, pero probablemente no la hayamos analizado desde este ángulo, ¿no? Y es en los tiempos donde Dios le había prometido al pueblo de Israel que iban a entrar en el lugar o en la tierra donde fluía leche y miel. Bueno, después de una travesía, primero anticipado 400 años de esclavitud. Le continuó a esos 400 años de 40 años de desierto, que obviamente pues era para 40 días, pero la desobediencia y el hacerse dueño de su propia opinión hizo que el pueblo de Israel enfadara a Dios. Pero aún, pues el Señor tan maravilloso permite que estos puedan entrar a la tierra que fluía leche y miel. Pero cualquiera diría, bueno, wow, conquisté, ya la tomé. No, ahora tenía que lucharla, había que pelearla, había que desafiarse en función a ella. Y bueno, en esos tiempos Josué, que era el líder, fue el que logró entrar. Como bien saben, Moisés no logra entrar a la tierra prometida. Envía a 2 espías y ellos allí
pueden visualizar con qué se van a encontrar, con una serie de pueblos, sociedades que, bueno, a los cuales tenían que luchar para poderla obtener. Miren si no hay un mensaje allí de audacia al querer tomar lo que ya es tuyo, pero tienes que lucharlo. Es tremendo, ¿no? El tema es que cuando ellos vienen, ¿no?, producen un informe. Se dan cuenta que el mayoritario es un informe negativo que, aparte de todo, pues, que ellos sabían de quién Dios, cuál era el Dios que los sacó de Egipto, y conocían al Dios que estaba las noches a través de una columna de fuego y de día con una columna de nube, pero que no dependía de lo que hacían, sino Dios los mantuvo. Pero aún así, su percepción era negativa. A veces podemos estar en los caminos del Señor y le servimos a Dios y estamos orando, pero nuestra percepción es negativa. Y miren la proporción, 10-2. Los 10 llegaron con un informe negativo que no solamente contribuyó a que ese informe se manejara entre ellos. No, impregnaron al pueblo de Israel. Y fue la audacia de estos dos, Josué y Caleb, quien se sobrepuso no solamente a desmontar este infame informe, que además desmontárselo a una mayoría, sino también a convencer al pueblo, porque tenían que con ellos ir a luchar, a tomar lo que ya les era. Y la percepción de estos 10 espías aún enfada más a Dios. Pero vámonos al libro de Números, capítulo 13, versículo 33, Pastora Huarquidia, por favor. Números 13:33 dice: vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Fíjate, cuando uno tiene una percepción negativa, lo que quiero resaltar. ¿Cómo sabían ellos que los otros lo estaban mirando como langostas? En otras palabras, a veces hay percepciones falsas que uno mismo se construye sin que nadie se lo diga. Y a veces dice, no, yo voy al grupo, yo voy a predicar el evangelio, y mira cómo me miró, porque no sé si a ustedes han escuchado que he dicho en un momento que a veces el carómetro le incentiva a seguir predicando o lo desmotiva a querer quedarse sin hacerlo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos dando lo mejor de sí, viene el enemigo, coloca pensamientos, porque obviamente es un experto en eso. Y como bien he dicho, la mente es un campo de batalla donde hay el pensamiento del mal o del bien. Ahora, ¿qué predomina en tu mente? Porque bien pueden existir anaquitas, como dicen aquí, o gigantes, en lo que estamos viviendo ahora. Esta pandemia, aquí no hay nada, esta carencia, no hayamos qué hacer con el problema que tengo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, ¿cómo voy a hacer yo nada? Cuando todo depende de lo que realmente nosotros le creamos. Fíjense, en el caso de los israelitas, que fue lo que más enfadó a Dios, es que ellos vieron, ellos confiaban, era en su audacia. Y si confiaban en su audacia, era en su razonamiento. Oye, no son tan altos, esta tierra es chévere, sí, vámonos, guau, hicieran ellos desafiados. Pero no confiaron en que había un Dios que podía confabular el universo para que todo hiciera a su favor. Y no de la manera como era. Por eso es que es importante en que nuestra confianza no dependa de lo que nuestros sentidos nos digan, porque los sentidos nos traicionan. Los sentidos muchas veces van en contra, porque el enemigo también se encarga de hacer su trabajo. O sea, que si hay un mensaje que es importante en este tiempo, es que debemos ser valientes o audaces para poder conquistar lo que nos hayamos propuesto. Y en el caso, nosotros somos unos llamados a hacer la obra de Dios. ¿Con qué audacia estás tú saliendo adelante a sobreponerte con la adversidad para poder lograr
que el Señor se glorifique. ¿Cuánto se contentaría Dios al ver a un hermano impulsando, no importando lo que sus sentidos le estén viendo? Pero creyéndole a Dios, nadie queda avergonzado. Vámonos al libro de Proverbios, Franklin, capítulo 28. Vamos a leer un bonito mensaje que habla de esto. Sí, Proverbios 28:1 dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como el león. Importantísimo. Dice otra versión, pero los justos son tan audaces como el león. Ahora, mira esto. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Se parecen algo a la lectura de Números 13:33. O sea, estos ya se estaban dando por vencidos, pero eso es una condición del perverso. Esa es una condición del que no quiere, no cree que hay un Dios que sí lo puede poner a ganar. Pastora. Sí, mi pastor, a mí me llama mucho la atención lo que es el concepto de audacia, porque en otros sinónimos habla de osadía, de valentía, y lo contrario a todo esto es cobardía. Y definitivamente cuando somos cobardes es porque estamos confiando en nuestras propias habilidades. A diferencia de Josué y Caleb, y yo digo que de nosotros en este tiempo, tenemos que ser audaces, valientes, osados para salir y conquistar todas esas promesas que Dios tiene, apoderados de las promesas de Dios y conquistar cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros. Maravilloso, muy bien. Pastor. Sí, yo creo que estamos en el momento ideal para ser leones, como bien lo dice la palabra, dejar la cobardía a un lado y ser leones. Y en caso de oración, yo creo que somos más que leones, porque en estos tiempos cuando cualquier circunstancia adversa nos prohíbe o nos cohíbe o hay una barrera que nos impulsa a seguir, hoy los grupos siguen dando el mejor resultado, hoy la iglesia sigue dando el mejor resultado, hoy seguimos adelante sin que nadie nos detenga, aunque la adversidad está. Somos verdaderos audaces en medio de cualquier circunstancia que puede se está viviendo. Entonces, esto va concorde con la palabra de Proverbios. Sí, es muy importante. De hecho, nosotros, mi esposa, Exiler, vive permanentemente diagnosticando cómo está el crecimiento o el mantenimiento de esta palabra en los grupos del discipulado. Y no hacemos otra cosa sino animar. Y si algo nos tenemos que hacer, los líderes, los pastores, los que están escuchando y viendo este mensaje, es que a veces necesitamos inclusive autoanimarnos, porque cuando vamos a la presencia de Dios, nos encontramos con una fuerza interna inexplicable que dice, tenemos que seguir caminando. Porque con esa confianza y seguridad de saber que Dios nos respalda en lo que hacemos, con esa misma logramos cualquier otro emprendimiento. Pero nuestro llamado en este tiempo es que que el poder de Dios sea el que esté permanente. Fíjate esto, para continuar. Esta mañana envié una nota donde la Organización de las Naciones Unidas ha fijado una posición, me imagino que ellos tienen apéndices, ¿no? Fijó una posición para ir ahora sí contra los cristianos, considerando que los cristianos pasan a ser un impedimento para que el que quiera hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, bueno, lo materialice y lo haga. Entonces, pasamos a ser un obstáculo, pero no es nada alocado pensar que mañana pudiéramos ser unos perseguidos. Ahora, ¿de qué va a depender que estas persecuciones se hagan realidad o no? De tu palabra. Porque en la medida en que seamos más, en la medida en que el evangelio crezca, en la medida en que los cristianos nos hagamos mayoría, multitudes, nadie va a poder con una sociedad de millones de cristianos. Pero eso va a depender de la palabra tuya. Eso va a depender de lo que tú le digas al vecino. Eso va a depender de la manera, del modelo de cuidado que nos asiste en esta iglesia. El de reproducción fundamentado en el cuidado.
en tener que soportar al hermano en un principio, pero luego verlo como un ofertante, luego verlo como un servidor, luego verlo como un predicador. Claro, cuando una sociedad se vaya a enfrentar a una humanidad que está completamente contraria, bueno, será la única nación que no caerá en ese juego. Pero eso va a depender de tuyo, eso va a depender de mí, eso va a depender de todos los que nos encontremos en este recinto, de predicar el evangelio ahora, a deshora, a tiempo, a destiempo, en todo momento, a ganar fieles a la causa, a cuidar, no a evangelizar solamente, porque lo que hace reproducir el cristianismo es el obrero. Necesitamos obreros, necesitamos que mantengas esa palabra viva. Ahora bien, quiero terminar, ¿no?, con un versiculado que es el que nos, prácticamente es el que nos hizo ser cristianos. Pero en los tiempos donde Jesús asciende al cielo, bien, escuchen, los discípulos entraron en una de mucha temerosidad. Los 12 discípulos, bueno, 11, en ese tiempo todavía no había entrado Matías, ¿no? Y a ellos Jesús les dice, no hagan nada hasta que yo les avise, ¿verdad? Ellos en esos días estuvieron llenos, dice la palabra en el libro de Hechos, estuvieron muy temerosos. Pero la señal que envía el Señor a través del Espíritu Santo, o que envía el Espíritu Santo, es audacia. Porque en el momento en que ellos reciben, que el Espíritu Santo se derrama, es cuando nace de ellos el coraje de salir a predicar en contra de lo que la sociedad quería, porque para esos tiempos el cristianismo era para ellos una secta satánica. Y ellos se sobrepusieron. No les importó realmente lo que les pudiera pasar. Pero el Espíritu Santo trajo audacia, trajo valentía, trajo valor. Que con ese valor era con que ellos se iban a sobreponer a todo el mundo. La sociedad romana a la que estaban cautivos. A la misma sociedad judía que con su religión, con la religión de ese tiempo, que todavía existe, ¿no? Pero si ellos no son audaces, si ellos no son esforzados, si ellos no son valientes, el cristianismo no hubiese nacido. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 29, pastora Carlita. Hechos 4:29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. En el Hechos 4:29, cuando ya ellos reciben del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Le piden al Señor que les dé valentía para sobreponerse a tanto obstáculo, a tanta dificultad, a tanto traba. Y le decía, Señor, o sea, yo te pido, oye, que nos dé fuerza. Tienes que pedir fuerza, hermano. Tienes que pedir fortaleza. Tienes que decirle, Señor, yo solo no puedo. El Señor se encanta cuando tú le pidas unir sus fuerzas con las tuyas. Allí desde ese momento es cuando el Señor le responde en el versículo 31. Adelante, pastora. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hay un versículo que dice, y predicaban con audacia. O sea, una vez que ellos pidieron, el Espíritu Santo va sobre ellos, se derrama, y ¿de qué forma se manifiesta? Se manifiesta con valentía, se manifiesta con audacia, se manifiesta con denuedo. O sea que la manera como Dios se introdujo en ellos era diciéndole, anda, sal, desafíate. Pero el evangelio
crece, el cristianismo nace y se extiende y se expande. O sea, que hoy tú y yo somos cristianos es porque han habido hombres y mujeres audaces que se han levantado y se han sobrepuesto a sus propias dificultades, a sus propias carencias, hasta sus propios miedos. Y hoy, por ellos, nosotros somos cristianos. Ahora viene la pregunta, ¿por nosotros van a seguir habiendo cristianos? ¿Se seguirá expandiendo el reino, pastora? Amén. Así es, pastor. Yo creo que lo que usted comenta al respecto de la fortaleza, ¿saben? ¿La fortaleza en qué? ¿En mis propias fuerzas? No, la fortaleza en Dios. O sea, la fortaleza en el Espíritu de Dios. Pero para ello debe haber previamente una búsqueda. O sea, una búsqueda genuina, de una gran confianza que es Él el que ya prometió algo para mi vida. Que ya hay un mandato dirigido hacia mi vida y que si yo confío, ¿verdad? A través de una búsqueda intensa y una acción determinada, voy a ver esa promesa conquistada. Muy bien. Entonces, convencida que la audacia depende de la fortaleza del espíritu y de la fuerza de voluntad para accionar. Tremendo. Maravillosa esa palabra, pastora. Creo que nos ministra porque si nosotros solo pidiéramos, si nosotros primero creyéramos, si acompañado a ese creer pedimos, si nos mantenemos en ese creer que Dios tarde o temprano se va a derramar, nacerán fuerzas inexplicables en nuestra vida. Fíjense, hay cualquier cantidad de testimonios en estos tiempos, testimonios de por haber encontrado Dios un grupo de hombres y mujeres audaces, es que el poder de Dios se ha manifestado. Pero si fuéramos timoratos, si fuéramos llenos de miedo, si tuviéramos en nuestra mente, en nuestros asuntos, mi trabajo, cómo estoy muy delgado, estoy enfermo, tenemos inclusive, padecemos dolores, enfermedades, malestares, el mismo tema del COVID. Hemos vivido momentos difíciles y aún así la audacia que nos ha dado el Señor es la que ha hecho que continuemos, que no seamos puntuales. Uno de los grandes males de estos tiempos es pensar que el cristianismo se hace con cosas puntuales y superficiales, cuando necesitamos tanta profundidad, desde la misma oración, pasando por el tiempo que pasamos con quien estamos cuidando, continuando por la profundidad de las palabras, avanzando con creer que el Espíritu Santo se va a derramar con nosotros. O sea, hoy yo declaro que la audacia va a estar presente en la vida de cada líder, de cada creyente, de cada alumno, de cada pastor de casa de oración. Así que mantente allí con ese deseo y en esa voluntad, superas tus temores, superas tus miedos, porque hay un poderoso gigante que camina delante de ti. ¿Y cómo le agrada a él? ¿Cómo le agrada que le digan a él, Señor, yo no tengo fuerza? Además, hay un testimonio tremendo, no deja de fluir palabra en mi mente. Pero ¿con quién trabaja Dios? Con débiles. Por eso si vamos al 1 Corintios 1:19, dice que lo vil y lo menospreciado utiliza Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque el sabio, el rico, el adinerado, se hace portentoso y pausado. Y ahora todo tiene su tiempo. Y las cosas del Señor terminan tomando un segundo, un tercero, un cuarto plano. Y ahí es cuando realmente Dios lo cataloga como un tibio. Así que yo te estimulo, vamos a levantarnos, vamos a meternos con el Señor, vamos a agarrar esas ovejitas, vamos a agarrar esos hermanos que están alrededor y vamos a levantarlos, porque seguramente de ahí podrán nacer un Josué, un Caleb, un David, o eres tú o un David. No te pares por nada, la medida es Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Feliz día.